En una noche helada y oscura, un poderoso sombra de cabello carmesí aguardaba escondido con 12 brutales Urgals. Su mirada fría y paciente seguía el rastro de un aroma que prometía alterar el destino. Con precisión calculada, preparó una emboscada en el bosque. Su espada delgada brillaba bajo la luna mientras los Urgals, torpes en la penumbra, esperaban su orden. El tiempo se volvía eterno hasta que finalmente 3 jinetes élficos montados en caballos blancos aparecieron. Entre ellos destacaba una dama de mirada firme que resguardaba un misterioso saco. Su autoridad sobre los otros era evidente. Sin embargo, el viento traicionó su presencia. Los caballos detectaron el hedor de los Urgals y la tensión se desató en un instante. Los Urgals atacaron y con ayuda de la magia oscura de la sombra derribaron a los guardianes élficos. La dama escapó, pero su dolor por la muerte de sus compañeros la impulsó a luchar con valentía. La sombra desató un anillo de fuego que cercó el bosque, mientras los Urgals la perseguían. Mientras tanto, la elfa combatió con agilidad sobrehumana, derramando sangre enemiga, pero terminó acorralada. Con una gran decisión, sacó de la bolsa una piedra azul de gran belleza y poder. Antes de que el conjuro mortal de la sombra la alcanzara, logró desaparecer el objeto en un destello esmeralda. La furia del hechicero fue brutal. Terminó con la vida de sus propios Urgals, maldijo al cielo y tomó prisionera a la elfa inconsciente, marchándose entre las llamas que devoraban el bosque. En otro lugar, un joven cazador llamado Eragon rastreaba venados en las montañas. Huérfano de madre y criado en el valle cercano, se adentraba sin miedo en aquel territorio temido por los aldeanos. Después de días de esfuerzo, su presa estaba al alcance, pero una explosión mágica alteró todo. Entre las cenizas, Eragon encontró una piedra azul, perfecta y pulida, imposible de ser obra de la naturaleza. Intrigado y algo asustado, se preguntó si su aparición era casual o destinada. Finalmente decidió guardarla, intuyendo que podría valer algo. Esa misma noche, mientras cenaba, bajo la raíz de un árbol, el joven se durmió con la mente llena de preguntas. Al amanecer, regresó a su hogar en Carvajal. En el camino intentó vender la piedra al carnicero Sloan, pero este, lleno de odio y superstición hacia las montañas donde había conseguido aquel raro objeto, lo rechazó violentamente. Gracias a Horst, el herrero del pueblo, y a la intervención de Katrina, hija de Sloan, Eragon consiguió la carne que necesitaba para su familia. Horst incluso le ofreció trabajo futuro en la forja para saldar la deuda. Finalmente, Eragon llegó a su casa donde su tío Garrow lo recibió con dureza, aunque no sin preocupación por las penurias del invierno. Al mostrarle la piedra, ambos coincidieron en que sería mejor venderla cuando llegaran los mercaderes para evitar cualquier otra complicación. Cansado tras tantas tensiones, Eragon escondió la piedra bajo su cama y al fin, en la seguridad de su hogar, se permitió descansar, entregándose al sueño con un sentimiento de fugaz alivio. Al amanecer, Eragon despertó con la mente ocupada en un recuerdo doloroso. Su madre, Selena, lo había dejado recién nacido en manos de Garrow y Marianne, para luego desaparecer sin volver jamás. A pesar de los años, la incertidumbre sobre quién era su padre lo atormentaba. Para distraerse, acarició la extraña piedra azul que guardaba bajo su cama y bajó a desayunar con su tío y su primo Roran. Allí, relató lo ocurrido en el bosque y mostró la piedra, provocando la fascinación de su primo. Luego, los tres se dedicaron a la ardua cosecha, guardando los alimentos para enfrentar el invierno. Como se esperaba, una violenta tormenta de nieve azotó el valle, obligándolos a permanecer recluidos varios días, con el temor de que los mercaderes no llegaran aquel año. Sin embargo, tras la tormenta, Eragon descubrió huellas de caravana en la nieve y su esperanza renació. Prepararon un carro con los excedentes de la cosecha y Eragon colocó cuidadosamente la piedra entre sacos de grano para llevarla a Carvajal. Allí, el bullicio del mercado y la llegada de los mercaderes trajeron un aire de expectación y cambio. Garrow llevó a Eragon hasta Merlock, un comerciante de objetos extraños, para que examinara la piedra. El mercader, fascinado, descubrió que era más dura que el diamante, hueca y forjada con herramientas desconocidas, probablemente mágicas. Sin embargo, afirmó que no podía tasarla ni comprarla. Era un riesgo demasiado grande, aunque insinuó que alguien pagaría fortunas en la ciudad del sur. Con tono grave, explicó también que el reino estaba convulso. Urgals se desplazaban en masa, los ataques de los Varden se intensificaban y corrían rumores de que un hechicero, una sombra, estaba al acecho cerca de ese lugar. Lo que Eragon había encontrado no era casualidad, estaba ligado a aquellos tiempos oscuros.
Mientras el tío de Eragon comerciaba, el chico recorrió el pueblo, escuchando versiones contradictorias de la situación política en Alageisha. Algunos mercaderes defendían al rey Galbatorix, otros apoyaban a los Varden. La tensión se respiraba en el ambiente. En la taberna escuchó discusiones cada vez más encendidas, mientras su primo Roran, por su parte, buscaba pasar tiempo con Caitriona, a pesar del odio que Sloan, su padre, sentía hacia los suyos. Eragon comprendió que aquel romance podría traerles graves problemas. Esa noche, después de cenar, los aldeanos se reunieron para escuchar a los trovadores y al anciano Brom, cuya voz poderosa relató la historia de los jinetes de dragón. Contó cómo Galbatorix, tras la muerte de su dragona, cayó en la locura y se volvió contra los suyos. Con engaños y violencia reunió a sus seguidores, los apóstatas, jinetes de dragón corrompidos que servían fielmente a él, con la tarea de exterminar a la antigua orden. Finalmente terminó con la vida de Brael, el último líder de los jinetes de dragón, y se proclamó rey de toda la geisha. El silencio que siguió a la narración estuvo cargado de respeto y temor, pues era un relato prohibido por el imperio. De regreso a casa, Eragon no pudo resistir la tentación de probar la piedra como Merrock lo había hecho. Los sonidos metálicos que producía lo inquietaron y aquella misma noche lo despertaron unos chirridos extraños. Con el cuchillo en la mano, descubrió que provenían de la piedra. Esta comenzó a moverse, a agrietarse, y ante sus ojos atónitos, se abrió por completo. De su interior emergió una criatura pequeña, frágil y aún cubierta de membranas. Bajo la luz de la luna, Eragon comprendió con asombro que aquello no era un animal cualquiera. Era un dragón. Sus escamas de un zafiro intenso lo hacían parecer una joya viviente. La criatura, aunque frágil, emanaba nobleza. Sus alas largas y finas como pergamino y sus colmillos y garras blancos como marfil le daban un aspecto a la vez hermoso y peligroso. Al sentirlo moverse, Eragon experimentó una conexión inesperada. Un torrente de energía helada recorrió su cuerpo, dejando en su palma una marca blanca que ardía como fuego. La Gateway Ignition. Con ello nació un vínculo mental, el roce de pensamientos que revelaba curiosidad, hambre y, más tarde, emociones más complejas. El dragón mostró dependencia, buscando alimento como una ave recién nacida. Eragon, fascinado, lo alimentó y contempló cómo se acomodaba a su lado, produciendo un ronroneo grave. Sin embargo, un dilema lo asaltaba. Criar un dragón podría convertirlo en un jinete, pero también condenarlo a muerte si el imperio lo descubría. Aún así, rechazó la idea de quitarle la vida a esa criatura, convencido de que debía protegerlo. Decidió ocultarlo en el bosque, construyendo un refugio improvisado, al que regresaba cada día con comida. El vínculo entre ambos se fortaleció. Aunque el dragón no comprendía palabras, sí respondía a imágenes y emociones transmitidas mentalmente. Creció a gran velocidad, transformándose en semanas de una criatura pequeña y vulnerable a un ser fuerte, de escamas tan duras como la armadura. Eragon lo veía como un compañero inseparable, incluso mientras ocultaba las huellas de su existencia. Finalmente, en un momento de revelación, el dragón lo llamó por su nombre dentro de su mente. Así, ambos sellaron un lazo inquebrantable. Eragon viajó con Roran hasta Carvajal, donde se separaron. El joven, cargado de dudas, buscó a Brom, el anciano guardián de leyendas, con la esperanza de aprender sobre dragones y jinetes. Brom lo recibió con su habitual aspereza, pero no negó su ayuda. Entre montones de pergaminos y libros, comenzó a relatarle la historia de los Shurdugal, los míticos jinetes de dragón. Explicó que los dragones eran tan antiguos como la misma Alageisha, anteriores incluso a los hombres y a los elfos. Narró la guerra que estalló cuando un joven elfo mató a un dragón y cómo, tras años de sangre, un elfo llamado Eragon encontró un huevo y crió en secreto al dragón Vidaun, iniciando con él la paz entre las razas y la fundación de los jinetes. Brom habló de su grandeza, de su longevidad, del poder compartido con los dragones y de cómo finalmente Galbatorix destruyó esa orden de jinetes, esclavizando o terminando con la vida de casi todos. Eragon escuchó absorto, sorprendido incluso de llevar el nombre del primer jinete. Sin embargo, la explicación traía consigo una pesada carga. Los dragones no eran bestias, sino seres de una inteligencia profunda, tan sabios y astutos como los propios hombres. Brom recalcó que los jinetes habían alcanzado su gloria únicamente gracias a la grandeza de estas criaturas. El relato despertó nuevas preguntas en el muchacho. ¿Cómo ocultar al dragón que crecía bajo su cuidado? ¿Cómo sobrevivirían juntos? ¿Y qué destino les aguardaba?
Al salir de la casa de Bron, cegado por la luz invernal, Eragon se retiró lentamente reflexionando en silencio sobre todo lo que había escuchado, con la certeza de que su vida estaba irremediablemente transformada. De regreso a casa, Roran le contó a Eragon que un extraño proveniente de Derringsford había llegado a Horst. Su nombre era Dempton, un molinero que buscaba encargar piezas de metal para ampliar su molino. Roran explicó que aquel hombre le había ofrecido un trabajo y que estaba decidido a marcharse con él cuando las piezas estuvieran listas. Eragon se sorprendió, pues la granja necesitaba de la ayuda de su primo, pero Roran confesó que su verdadero motivo era reunir dinero para poder casarse con Caitriona. Aquella revelación dejó a Eragon aturdido. Aunque entendía la decisión, no podía evitar sentir inquietud y disgusto. Ambos regresaron en silencio, cada uno con pensamientos encontrados. Esa noche, Eragon se acercó al dragón, consciente por primera vez de que era su igual. Le contó con frustración lo ocurrido y descargó su rabia hasta quedar exhausto. Al compartir sus emociones, comprendió la necesidad de darle un nombre a la criatura. Tras varios intentos fallidos, descubrió que el dragón era en realidad una hembra. Finalmente recordó un nombre mencionado por Bron: Saphira. Al pronunciarlo, la dragona lo aceptó con satisfacción, y Eragon sintió un lazo profundo al escuchar su voz resonando en su mente. Durante la cena, Roran reveló su decisión frente a Garrow. Para sorpresa de ambos jóvenes, el hombre no se opuso. Por el contrario, dijo que le alegraba ver crecer de nuevo a la familia y bendijo la unión futura con Caitriona. Sin embargo, el ambiente en la casa cambió en los días posteriores. Los preparativos para la partida llenaban los rincones de silencios tensos y de objetos que desaparecían poco a poco de su lugar. Eragon, resentido, apenas hablaba con Roran y solo encontraba el consuelo en Saphira, que en esas semanas creció aún más, desarrollando una personalidad fuerte y compleja. La víspera de la partida, Eragon se acercó a la habitación de Roran. Lo vio empacando sus pertenencias bajo la tenue luz de una lámpara. Entre los objetos, Roran sostuvo por un momento una piedra pulida que Eragon le había regalado en la infancia, pero finalmente la dejó de lado. Incapaz de hablar, Eragon se retiró con un nudo a la garganta. Al amanecer, Roran se despidió de Garrow, quien le entregó un pequeño saco de monedas y le dio sus bendiciones junto con sus consejos de vida que también iban dirigidos a Eragon. Entre ellos, les recordó nunca dejar que nadie dominara sus pensamientos o su libertad. Tras la despedida, Eragon y Roran partieron hacia Carvajal, donde el primo de Eragon se reunió con Dempton. Allí, Horst habló en privado con Eragon, advirtiéndole que extraños vestidos de negro habían llegado al pueblo preguntando por una piedra muy peculiar. El corazón de Eragon se agitó al comprender que Saphira estaba en peligro. Se despidió apresuradamente de su primo y decidió investigar. Sigiloso, escuchó una conversación entre Sloan y aquellos hombres, en la cual el carnicero confirmaba la existencia de la piedra. Eragon observó oculto a los individuos, horrorizado por su aspecto y por la fuerza oscura que lo paralizó cuando lo descubrieron. En el instante crítico, Brom apareció llamándolo, lo que permitió que los forasteros huyeran. Tembloroso, Eragon fue ayudado por el anciano, quien fingió creer en su excusa de un mareo. Al caminar juntos, Brom lo interrogó de manera velada acerca de un comerciante y los dragones, dejando en claro que sospechaba más de lo que aparentaba. Finalmente, antes de despedirse, Brom fingió torpeza para tomar la mano de Eragon y descubrir el resplandor plateado en su palma. Aunque no dijo nada, sus ojos brillaron con certeza. Eragon se apresuró a marcharse, mientras a sus espaldas escuchaba a Brom silbar una alegre melodía. La mente de Eragon hervía mientras corría sin descanso por el camino helado, intentando contactar a Saphira en vano. Temía tener que revelar su existencia a Garrow y, ansioso, buscó a la dragona en el bosque. Saphira acudió alarmada y al conocer lo ocurrido con los extraños reaccionó con furia descontrolada. Desesperado, Eragon se aferró a su cuello hasta calmarla, aunque ella lo llevó por los aires hacia las montañas. El joven luchaba contra el vértigo, el frío y la náusea mientras Saphira ignoraba sus súplicas de regresar a la granja. Finalmente descendieron en un claro. El aterrizaje dejó a Eragon con las piernas ensangrentadas y la piel arrancada por las escamas de la dragona. Incapaz de sostenerse, comprendió con horror que se encontraba en las vertebradas, herido, sin refugio y con Saphira dominada por el miedo. Mientras la noche caía, Eragon exigió respuestas a Saphira, pero solo obtuvo su silencio y el peso de su temor. A pesar del dolor, le pidió que le protegiera del frío. Ella lo envolvió con sus alas y calor, transformándose en su refugio.
Exhausto pensó en el peligro de Garrow y en lo insensato de huir. Comprendió que, incluso si lograba montar de nuevo Saphira, los extraños llegarían primero a la granja. Un sentimiento de culpa lo aplastó y se preguntó qué había hecho. Al amanecer, despertó bajo el ala de Saphira. El hambre y la debilidad lo impulsaron a fabricar una muleta para llegar a un arroyo, donde reconoció el lugar de origen del huevo. Consciente de la deuda hacia Garrow, intentó despertar en Saphira el sentido del deber. La desafió, acusándola de comportarse como un conejo temeroso. Su provocación surtió efecto. Enfurecida, la dragona aceptó regresar. Reconoció que su destino estaba unido al de Eragon y prometió luchar, aunque consideraba que era una necedad. Montado nuevamente, Eragon soportó un vuelo doloroso de regreso. Al llegar al valle, vio la granja destruida y las llamas devorando el establo. Desesperado, buscó a Garrow entre los restos, culpando a Saphira por haberlos alejado. Sin embargo, al hallar 2 pares de huellas, descubrió que los atacantes habían venido y se habían ido sin llevarse prisioneros. Esto le dio esperanza y lo llevó a excavar con frenesí hasta encontrar la mano de su tío bajo las ruinas. Con la ayuda de Saphira, liberó a Garrow, pero el hombre yacía gravemente herido, con quemaduras profundas, la piel gris y un olor nauseabundo que presagiaba la muerte. Eragon improvisó un soporte con un tablón y cueros para transportar a su tío colgado de Saphira hasta Carvajal. El esfuerzo casi agotó a la dragona, y el muchacho debió arrastrar a Garrow hasta que Brom apareció y lo auxilió. Tras desmayarse, Eragon despertó en la cabaña de la curandera, donde supo que su tío estaba en la casa de Horst, al borde de la muerte. En Carvajal, los aldeanos exigieron explicaciones. Eragon ocultó la verdad sobre Saphira y mintió, atribuyendo el ataque a los extraños que buscaban la piedra. Aunque nadie quedó convencido del todo, el pueblo se inquietó por la amenaza de magia oscura. La angustia por Rowran, ausente e ignorante de lo ocurrido, aumentó su tormento. Mientras tanto, en la intimidad de la noche, Eragon logró comunicarse nuevamente con Saphira, quien se mantenía oculta y hambrienta, pero fiel. Finalmente se permitió descansar en la casa de Horst con una ligera esperanza. La curandera percibía leves mejoras en el estado de Garrow. Solo entonces el muchacho se rindió al sueño, intentando sanar las heridas de su cuerpo y de su alma. En la madrugada, Eragon despertó con una premonición angustiante. El frío lo envolvía cuando descubrió que Garrow había muerto. Su tío yacía en calma, vestido y preparado para el último adiós. El dolor fue insoportable. Antes su madre y ahora su tío. Sintió que el mundo era un lugar cruel, indiferente a la vida humana. Se dejó arrastrar por el llanto, incapaz de aceptar la realidad. Incluso imploró a los cielos por justicia, pero ningún dios respondió. Solo encontró consuelo momentáneo en Elaine, que lo sostuvo hasta que el agotamiento lo hizo dormir. Al despertar, el dolor seguía dominando su alma, aunque Saphira le ofreció otra visión, la posibilidad de hallar propósito en los actos y no en la pérdida. Su consejo encendió la idea de vengar a Garrow. Eragon comprendió que nada quedaba salvo el impulso de actuar, y la palabra venganza se grabó en su mente como hierro candente. Decidido, comenzó a reunir recursos para huir de Carvajal. Ocultándose de los vecinos, robó cuero y carne, mientras escuchaba a Horst y a Elaine sospechar sobre sus verdaderas acciones. Demasiadas preguntas lo rodeaban, y comprendió que debía marcharse antes de ser descubierto. En el bosque, Eragon fue sorprendido por Brom, quien lo confrontó con dureza. El viejo sabía más de lo que aparentaba. Reconoció la Gateway Ignatia en la mano del muchacho y reveló que entendía la naturaleza de los dragones y de los jinetes. Eragon, asustado, llamó a Saphira, pero Brom confesó que ya había hablado con ella a través del vínculo mental. El joven se debatía entre la desconfianza y la necesidad de compartir su carga. Finalmente admitió su propósito: perseguir y matar a las criaturas que habían asesinado a su tío, los Razak. Brom, sorprendentemente, lo consideró un objetivo digno y se ofreció a acompañarlo, revelando que no pensaba dejarlo enfrentar solo ese destino. Juntos, Eragon, Saphira y Brom se dirigieron al antiguo hogar devastado. Allí, Brom se emocionó al ver a la dragona y pronunció palabras enigmáticas sobre un destino incierto. Saphira, aunque cautelosa, aceptó el contacto del anciano, lo que fortaleció la alianza entre ellos. En las ruinas, Eragon recuperó algunas pertenencias, entre ellas su arco, y siguió a Brom hasta un escondite en el bosque.
Alrededor de una fogata, Brom explicó sus motivos. Veía en Eragon la oportunidad de presenciar una nueva historia de los jinetes, libre del control del rey Galbatorix. Luego, le otorgó un regalo invaluable a Eragon, la espada Zarrok, una hoja de jinete, irrompible y forjada por los elfos. Eragon la aceptó con asombro, sintiendo su poder. Brom también le dio respuestas sobre sus enemigos. Los Razak, criaturas no humanas al servicio del rey, cazadores de dragones, fuertes y astutos aunque incapaces de usar magia. Le contó además cómo él mismo había enfrentado a 2 de ellos en la oscuridad, aunque con un alto precio en heridas. La conversación derivó en un enfrentamiento verbal. Eragon, dolido, lo acusó de haber callado información vital que pudo salvar a su tío. Desconfiaba de quién era realmente aquel hombre, pues no parecía solo un cuentacuentos. Brom, sin revelar su pasado, le aseguró que estaba allí para ayudarlo, aunque Eragon no quedó satisfecho. Finalmente ambos se retiraron a descansar junto al fuego. La tensión permaneció en el aire y un silencio helado se extendió sobre el campamento. Al levantarse, encontró al anciano preparando el desayuno, y juntos comieron en silencio. Después, el muchacho desplegó el cuero que había robado, decidido a fabricar una silla de montar para Saphira. Brom con calma explicó que podía ayudarlo, pues conocía los tipos de sillas usadas por los jinetes. Con paciencia y habilidad elaboró una versión ligera hecha de bandas, nudos y correas, así para que creciera junto con la dragona. El día entero se consumió en aquel trabajo. Cuando al fin colocaron la silla sobre Saphira y comprobaron que ajustaba, Brom se mostró satisfecho. Aunque Eragon reconoció su destreza, evitó probarla de inmediato, temeroso de volar tras la última experiencia. Más tarde, durante la cena, Brom se disculpó por la tragedia que había golpeado al muchacho, confesando que desearía poder prevenirla. Eragon permaneció callado, incapaz de perdonarlo. Entonces Brom señaló que necesitarían caballos, pues Saphira aún era demasiado joven para cargar a ambos y que además sería más seguro viajar juntos. El muchacho protestó, convencido de que la dragona les permitiría atrapar a los Razak más rápido, pero el anciano le recordó que enfrentaban siervos del rey y que Galbatorix, al conocer su existencia, haría todo por reclutarlo o destruirlo. Las advertencias lo dejaron pensativo, consciente de que podían pasar de cazador a presa. Al amanecer, partieron hacia Derrinsford. Saphira llevaba la nueva silla y cargaba también a Zarrok. Afuera de la protección del bosque, Eragon sintió el peso del peligro, aunque se obligó a contemplar el futuro con determinación, prometiéndose que volvería algún día. Mientras avanzaba, Brom confesó una larga lección sobre los dragones. Habló de su ciclo de vida, de cómo las crías esperaban en los huevos hasta hallar al jinete correcto, y de los pactos antiguos con los elfos. Eragon lo escuchaba fascinado, interrumpiéndolo con preguntas constantes, maravillado de que Saphira lo hubiera escogido entre todos los hombres. El anciano prosiguió explicando su alimentación, enfermedades y técnicas de combate, tanto para luchar montando como para enfrentar a un dragón enemigo. El día transcurrió sin que notaran el paso de las horas hasta que alcanzaron las cercanías de Derrinsford. Ya en el campamento, Eragon preguntó por el antiguo dueño de Zarrok. Brom lo describió como un poderoso guerrero, pero se negó a revelar su nombre. El muchacho frustrado lo acusó de hablar en acertijos mientras Brom insistía en que había verdades que aún no debía de conocer. En la noche, Saphira regresó de cazar y compartió su desconfianza. Sospechaba que los Razak habían incendiado la granja no solo por crueldad, sino también para provocar a Eragon y empujarlo a la persecución. El muchacho inquieto no halló respuesta. Mientras tanto, Brom afilaba 2 armas que entregó a Eragon como armas improvisadas, iniciando un combate de entrenamiento. El joven confiado se lanzó al desafío, pero pronto descubrió la velocidad y fuerza del anciano. Entre golpes y órdenes secas, Brom lo instruyó en movimientos básicos, repitiendo una y otra vez las posturas. Eragon, incapaz de resistir más de unos cuantos ataques, terminó exhausto, cubierto de moretones y con la dignidad herida, mientras Saphira reía con ironía de su fracaso. A la mañana siguiente, aún adolorido, reanudaron la marcha hacia Derrinsford. Saphira voló aparte para evitar ser vista, y en el camino cruzaron con un rufián que exigía un peaje desmesurado por el puente. Brom, con astucia, pagó sin discutir, solo para devolverle después la jugada robándole el dinero. Ya en el pueblo adquirieron 2 caballos. Brom eligió a Nieve de Fuego para sí,
mientras Eragon, sorprendido, descubrió que podía comunicarse mentalmente con el corcel al que nombró Cadoc. Al continuar el viaje, pasaron junto a la montaña Utgard, antigua fortaleza de los jinetes y lugar de la caída de Vrael, el último líder de los jinetes de dragón. Vrael había liderado a los jinetes en su hora más oscura, cuando Galbatorix, corrompido por la ambición, se rebeló contra ellos. Montado sobre su dragón, Umaroth, Vrael resistió cuanto pudo las embestidas de aquel traidor y sus aliados. Durante años se convirtió en el último baluarte de la antigua gloria, enfrentando una guerra que poco a poco fue consumiendo a sus compañeros. Finalmente, aislado y agotado, luchó contra Galbatorix en un duelo que marcó el fin de toda una era. Eragon, impresionado, comprendió la magnitud de la herencia que llevaba sobre los hombros. Finalmente, alcanzaron el límite del valle y contemplaron las llanuras infinitas. Acamparon y Brom obligó a Eragon a una segunda ronda de entrenamiento. Entre golpes, frustración y cansancio, el muchacho terminó alejándose molesto. Buscó refugio junto al fuego para atender sus heridas. La mañana siguiente, Eragon trató de no pensar en los recuerdos recientes que aún le dolían. En su mente solo existía un propósito: hallar y destruir a los Razak, imaginando cómo sus flechas atravesarían las capas negras de aquellas criaturas. Sin embargo, su cuerpo estaba exhausto, cada músculo le respondía con dolor y hasta sus dedos estaban hinchados. A pesar de ello, montó a Cadoc y con amargura reconoció que el esfuerzo casi lo estaba destrozando. El descenso por la montaña fue arduo. El sendero se perdía entre rocas sueltas y la tierra fría lo hacía tropezar. Saphira decidió volar sin ocultarse, pues en las llanuras abiertas no habría dónde esconderse. Cuando alcanzaron la planicie, el viento helado azotó con furia. Eragon, habituado a montañas y colinas, se sintió vulnerable en la inmensidad plana, como un ratón bajo la vista de un águila. Al rastrear, descubrieron huellas de los Razak que se dirigían hacia Yasuak. Antes de cruzar, llenaron sus odres en el río, única fuente de agua en aquel desierto, el Anora. El viento se volvió el peor enemigo de Eragon: resequedad en la boca, ojos irritados y labios agrietados. Intentó encender un fuego, pero solo obtuvo humo. Fue Brom quien, con un extraño exabrupto de Brisingr, logró que las ramas ardieran, algo que el joven no dejó de notar. Tras una cena ligera, la fatiga los llevó a dormir junto a Saphira, agradecidos por su calor protector. El día siguiente fue igual de penoso, con labios sangrantes y una monotonía que parecía infinita. El tercer día, el ánimo de Eragon mejoró gracias al cese del viento, pero una tormenta de proporciones colosales se alzaba en el horizonte. Al llegar a ella, el cielo se transformó en una catedral oscura, majestuosa y terrible. De pronto, una ráfaga ciclónica barrió la hierba como una ola. Brom y Eragon apenas tuvieron tiempo de protegerse mientras Saphira intentaba aterrizar. El viento, sin embargo, la golpeó con brutalidad, lanzándola al suelo y arrastrándola por el aire. Desesperado, Eragon corrió hacia ella ignorando sus heridas. Juntos lucharon contra el huracán para plegar sus alas y evitar que fuese destruida. Con gran esfuerzo consiguieron someter la furia del viento. Saphira temblaba, confesando sentirse impotente y vulnerable, algo que la llenaba de vergüenza. Eragon la consoló asegurándole que ya estaba a salvo. La tormenta trajo lluvia helada y rayos que encendían fugaces incendios en la llanura. Sin embargo, cuando finalmente amainó, el paisaje se transformó en una obra de arte viviente. La luz del sol poniente pintó las nubes con colores ardientes y hasta lo más simple parecía sublime. Saphira celebró con un rugido de alegría, contagiando a Brom y a Eragon. Exhaustos, acamparon temprano. Posteriormente, en un largo viaje, este lo condujo a la aldea de Yasuak. Al internarse al lugar, fueron atacados por un grupo de Urgals. En medio del combate y en un momento crítico y movido por la desesperación, Eragon pronunció sin saberlo una palabra en el antiguo idioma: Brisingr. Al hacerlo, una llamarada surgió de su mano, destruyendo a los enemigos y salvando tanto su vida como la de Brom. Tras la batalla, el anciano resultó herido, aunque se recuperó gracias a los cuidados de su aprendiz. Reconociendo la intervención de la magia, le advirtió a Eragon sobre los peligros de usarla sin conocimiento, pues el poder del antiguo idioma podía tanto proteger como destruir. Le explicó que aquella lengua, heredada de los elfos, contenía los nombres verdaderos de todas las cosas, y que pronunciarlos con intención podía alterar la realidad misma. A partir de ese momento, Eragon comprendió que su camino como jinete no solo dependía del valor o la espada,
sino también del saber y la prudencia. Brom reveló que la magia dependía de la fuerza del cuerpo y la precisión de las palabras, advirtiendo que un error podía costarle la vida. Eragon, confundido pero fascinado, comprendió que el camino que se abría frente a él estaba lleno de riesgos y misterios. Zafira, orgullosa, declaró que ambos se hacían más poderosos cada día, convencida de que pronto nada se interpondría en su camino. Mientras avanzaban lejos de Yasuak, Eragon y Brom reflexionaron sobre la extraña presencia de los Urgals en la ciudad. Brom consideraba inquietante que se reunieran en grupos tan grandes, algo inusual en la historia. Aunque Eragon se preocupaba por provisiones, Brom lo tranquilizó, asegurando que Zafira podía cazar y que el río atraía animales. La conversación derivó hacia la herida de Brom y luego a la magia, tema que pesaba sobre ambos. Brom explicó que todos los jinetes poseían esa habilidad, aunque mantenían el secreto para conservar ventaja. No se trataba de brujería ni hechicería, sino de un poder intrínseco al vínculo con un dragón. Relató cómo los aprendices eran sometidos a arduos ejercicios hasta despertar la magia, y que esa formación les daba disciplina. Eragon, al haber descubierto su don en combate, carecía de ese entrenamiento formal y por ello sería vulnerable frente a enemigos experimentados como el rey o los elfos. Aún así, Brom le aseguró que juntos podrían practicar en el viaje y lo felicitó porque jamás un jinete de su edad había usado magia como él lo hizo contra los Urgals. Brom explicó que la magia se vinculaba con un antiguo lenguaje, imposible de usar para mentir. Para demostrarlo, atrajo un ave con sus palabras y luego la liberó, enseñándole a Eragon que quienes hablaban esa lengua estaban atados a la verdad. Le habló de los elfos, expertos en usar dobles significados, y también, muy importante, de los nombres verdaderos, secretos que otorgaban un inmenso poder sobre quien los revelaba. Saber el propio nombre verdadero implicaba enfrentarse a la verdad más cruda sobre uno mismo, un conocimiento tan devastador que podía llevar a la locura. Después, la charla giró hacia la curación con magia, y Brom explicó que sanar requería la misma energía que el cuerpo usaría naturalmente. Ante la pregunta de Eragon sobre resucitar muertos, Brom fue tajante. Era imposible y peligroso, un umbral donde todos los magos habían fracasado. Para iniciar el entrenamiento, Brom le entregó un simple guijarro y lo retó a levantarlo con magia, usando las palabras Stenreisa. Tras gran frustración, Eragon logró superar una barrera mental y alzó la piedra brevemente, descubriendo la fuente de su poder. Aunque agotador, la práctica constante comenzó a darle dominio mientras aprendía vocabulario en la lengua antigua y combatía cada noche con Brom. Los días se llenaron de disciplina: mover el guijarro, memorizar palabras, blandir a Zarro en ejercicios cada vez más duros. Eragon comenzó a notar cambios en sí mismo, su cuerpo fortaleciéndose y sus reflejos agudizándose. Mientras tanto, Zafira seguía creciendo, brillante y majestuosa, demasiado visible para pasar inadvertida, lo que preocupaba tanto a Brom como a Eragon. En sus viajes llegaron a Daret, un pueblo silencioso y desconfiado. Allí, los aldeanos los rodearon con armas, pero tras tensos intercambios aceptaron venderles provisiones. Brom advirtió sobre la fragilidad del imperio acosado por Urgals mientras el rey parecía ignorar la amenaza. Después, le enseñó a Eragon a sentir la mente de otros, advirtiéndole que la invasión mental era un acto grave. Zafira, enfadada por los riesgos que corría su jinete, la confrontó con dureza. Exigió desde entonces que montara sobre su lomo y no en un caballo. Brom apoyó la decisión, recordándole que debía aprender a volar en ella. Esa noche, tras sus duelos, Brom le entregó finalmente a Zarro, protegido con magia, y lo retó a entrenar con armas reales. Los choques de acero iluminaron el campamento, y aunque Eragon sufrió golpes, comenzó a comprender el peso y la fuerza del verdadero combate. A la mañana siguiente, Eragon despertó con el cuerpo dolorido y lleno de moretones. Observó cómo Brom colocaba la silla de montar sobre Zafira, lo que despertó en él una mezcla de temor y expectación. Finalmente, montó sobre la dragona y, aunque nervioso, decidió confiar. El ascenso fue vertiginoso, pero pronto comprendió la fuerza y majestuosidad de Zafira, quien lo llevó a alturas donde la tierra parecía un simple tapiz lejano. A medida que se adentraban en el cielo, Eragon pasó de sentir vértigo a maravillarse por la experiencia. Zafira lo instó a comprender que esas maniobras eran necesarias si alguna vez debían enfrentarse en combate aéreo.
El vínculo entre ambos se intensificó cuando Saphira lo invitó a ver el mundo a través de sus ojos. Eragon, al rendirse a su llamada mental, experimentó una nueva visión, colores intensificados en azules y suprimidos en rojos y verdes, el aire golpeando con fuerza el cuerpo compartido, la cola de Saphira como un timón esencial para el vuelo. Se sumergieron en una experiencia de fusión completa, lanzándose en picado y realizando un loop que hizo olvidar a Eragon cualquier miedo. Cuando sus mentes se separaron, el joven estaba exhausto, pero extasiado por lo vivido. Durante el resto del vuelo, Saphira y Eragon intercambiaron pensamientos como no lo habían hecho en semanas. Ella le mostró cómo ocultarse entre colinas, bosques y nubes, mientras Brom exploraba el camino de abajo, ellos desde las alturas. Sin embargo, un zumbido extraño comenzó a presionar la mente de Eragon. Intentó resistirse recordando las advertencias de Brom, pero la intrusión lo superó. Para su sorpresa, no era un enemigo, sino Brom mismo, irritado porque Eragon había bloqueado su contacto. Reunidos en tierra, Brom explicó que había hallado rastros de los Razak que terminaban abruptamente. Sobre las huellas aparecían marcas profundas, semejantes a las que Saphira dejaba al despegar. La conclusión era inquietante. Los Razak tenían bestias voladoras. Esto volvía casi imposible rastrearlos. La impotencia dominó a Eragon, quien se debatió entre el deseo de venganza y la duda de su propósito si no lograba alcanzarlos. Mientras reflexionaba, Eragon tropezó con un frasco metálico marcado con el símbolo de los Razak. Dentro había un aceite corrosivo que quemó su piel al contacto. Brom lo identificó como el aceite de Seidr, un líquido raro y costoso utilizado para actos inhumanos. Era sin duda el mismo que los Razak había empleado contra Garro. El hallazgo permitió una idea: rastrear su origen a través de los registros marítimos de comercio. Brom, sorprendido por la astucia de Eragon, confirmó que la ciudad de Teirm sería el lugar ideal para iniciar esa búsqueda, además de contar con un viejo conocido allí. En los días siguientes, Eragon y Brom continuaron su viaje, entrenando tanto en magia como en el uso de la espada, mientras el joven fortalecía su cuerpo y espíritu. Cuando finalmente divisaron la ciudad portuaria de Teirm, quedaron impresionados por sus murallas blancas y su majestuosidad a lo lejos. Al ingresar, adoptaron identidades falsas para evitar llamar la atención. El interior de la ciudad mostraba signos de tiempos difíciles: casas diseñadas para la guerra, calles sombrías y pobladores endurecidos. En una taberna, un desconocido les indicó la ubicación del conocido de Brom y les habló de ataques misteriosos a barcos mercantes, posiblemente mediante magia. Con esta información, los viajeros se encaminaron hacia la casa del comerciante, mientras Eragon se sentía fuera de lugar en medio de la riqueza y solemnidad de Teirm. Al poco tiempo, Eragon y Brom llegaron a la tienda de una herbolaria. Una mujer de cabellos rizados que manipulaba un sapo mientras escribía con soltura. Resultó ser Ángela. Con un ingenio excéntrico explicó que intentaba demostrar que los sapos no existían, sino que todos eran ranas, convencida de que así eliminaría las supersticiones y males asociados a ellos. Eragon la consideró extraña, pero Brom aconsejó no subestimarla. Finalmente llegaron a la casa del conocido de Brom, Jode. El encuentro fue cargado de tensión que reveló a un hombre elegante pero marcado por las cicatrices y la preocupación. Reconoció a Brom, sorprendido de verlo vivo, pues lo creía muerto desde hacía décadas. Brom, con discreción, pidió no mencionar su nombre y lo condujo a un lugar seguro, un despacho dentro del castillo de Teirm. Allí, entre libros y un fuego encendido, comenzó a explicar lo ocurrido. Había encontrado lo que buscaban en un momento de caos y, sin poder esperar, lo escondió con viejos aliados, prometiendo proteger al destinatario de aquel hallazgo. Jode, entre la confusión y la sorpresa, comprendió que Brom había vivido en secreto en Carvajal todo ese tiempo. Mientras Brom revelaba fragmentos de su pasado, Eragon se sintió excluido, consciente de los secretos que le eran ocultos. Con desobediencia usó magia para agudizar su oído y escuchar la conversación en la que Jode admitía trabajar como comerciante y contrabandista para apoyar a Trondheim. Ambos hombres debatían la posibilidad de un traidor que saboteaba los envíos, y Brom insistía en no exponer aún a Eragon y Saphira al juego político de enanos y elfos. Eragon escuchó, frustrado, pero decidió esperar el momento adecuado para obtener respuestas. Posteriormente, los tres compartieron una cena en una taberna bulliciosa. Jode se mostró hospitalario, aunque preocupado por su esposa Ellen y los problemas económicos que amenazaban su matrimonio.
Eragon, por su parte, anhelaba ver a Saphira y salir de Teyrn. Escaló un acantilado para reunirse con ella al final. Tras quedar atrapado en un mal paso, Saphira lo rescató con una mezcla de ironía y ternura. Juntos reflexionaron sobre las motivaciones ocultas de Brom y los demás, sobre la dificultad de confiar y el extraño plan de rastrear a los Razak. Aunque Saphira deseaba estar menos relegada, ambos aceptaron que debían permanecer ocultos. De vuelta en la ciudad, Eragon alcanzó las murallas antes del cierre nocturno y se reunió con Brom y Jode en la lujosa residencia. Allí descubrió con vergüenza que no sabía leer, lo que indignó a Brom. Decidió él a enseñarle. Jode defendió el valor de los libros y le mostró el Domia Abdwirda, un tomo prohibido que narraba la historia de la geisha. Eragon se maravilló de cómo las palabras podían mantener vivo el pensamiento de hombres muertos hacía siglos. Más tarde, en privado, Eragon preguntó a Brom sobre la posibilidad de usar magia para ver lo invisible. Brom le explicó esa práctica, que permitía observar personas o lugares previamente vistos, pero con limitaciones. Le enseñó las palabras adecuadas, advirtiéndole que no las usara aún. La conversación derivó en un tema más grave: la seguridad de Roden. Brom dejó claro que los Razak podrían atacarlo para forzar a Eragon a rebelarse y que lo único que lo protegía era el interés de Galbatorix en atraer a Eragon vivo y sometido. Ante las dudas del joven, Brom planteó la cuestión más dura. Si algún día el rey le ofrecía poder y supervivencia a cambio de obediencia, tendría que decidir si estaba dispuesto a morir por lo que creía. Eragon quedó en silencio, comprendiendo que la verdadera valentía no residía solo en morir por una causa, sino en vivir y soportar el peso de defenderla. La mañana despertó tarde a Eragon. Al mirarse en el espejo, se sorprendió al notar lo mucho que había cambiado. La vida de viajes, entrenamientos y batallas habían endurecido sus facciones, otorgándole un aire extraño, casi salvaje. Tras prepararse, salió a recorrer la ciudad fascinado por sus calles y tiendas, hasta que el hambre lo devolvió a la casa de Jode. Allí, curioso, decidió entrar a la tienda de la herbolaria contigua. El interior era un lugar extraño y misterioso, repleto de plantas trepadoras, objetos arcanos y un ave de plumaje brillante. Fue entonces cuando un par de ojos rojos brillaron en lo alto y una criatura se lanzó al mostrador, un imponente felino. Consciente de su singularidad, Eragon intentó comunicarse mentalmente, pero pronto descubrió que no era un animal común. El ser, que se presentó como Solemboom, habló con él con sarcasmo y sabiduría antigua, revelando que pertenecía a una raza casi extinta y temida, capaz de influir en los hilos del destino. En ese instante apareció Ángela, la excéntrica herbolaria. Al ver que Solemboom había decidido hablar con Eragon, se mostró sorprendida, pues eran muy pocos quienes habían recibido semejante honor. Con tono travieso confesó que además de preparar remedios y pócimas, también leía la fortuna a aquellos que lo pedían. Ante la insistencia de Solemboom, ofreció a Eragon una lectura especial, usando unos antiguos huesos de dragón, reliquias cargadas de poder verdadero. El muchacho dudó, sobrecogido por la idea de ver reflejado su destino, pero la mención de Selena, nombre que coincidía con el de su madre, lo conmovió profundamente. Ángela reveló que hacía muchos años había leído la fortuna de una mujer llamada así, con un futuro oscuro y doloroso. El recuerdo lo sacudió, pero decidió seguir adelante. Ángela lanzó los huesos invocando palabras del antiguo lenguaje, confirmando así que era una bruja. Tras largos minutos de interpretación, sus revelaciones lo dejaron perturbado. Vio en su futuro una vida larga, tal vez infinita, pero rodeada de guerras y elecciones difíciles. Sería perseguido por los grandes poderes de la geisha, y aunque gozaba de una libertad única, esa misma libertad lo ataba con cadenas invisibles. La bruja también advirtió de una muerte cercana que le traería un gran dolor y un destino inevitable: abandonar a la geisha para siempre. Las visiones no terminaron allí. Entre los símbolos apareció el augurio de un gran amor, noble, mágico y poderoso, capaz de perdurar más allá de los reinos. Pero junto a ello también surgió una advertencia amarga: traición dentro de su propia familia. Eragon se resistió a creerlo, sobre todo al pensar en Roran, aunque la duda se instaló en su corazón. Ángela intentó consolarlo, recordándole que preocuparse por el futuro solo debilitaba el presente. Solemboom entonces lo apartó del resto para darle 2 profecías secretas. Cuando necesitara un arma, debía buscar bajo las raíces del árbol Menua,
y cuando todo pareciera perdido, acudir a la roca de Cúthian y pronunciar su nombre para abrir el baúl de las almas. Eragon quedó conmocionado por la importancia de estas palabras. Confuso y cargado de pensamientos, se reunió con Saphira y le narró lo ocurrido. La dragona solemne le recordó que aquellas palabras tenían poder y que debían considerarlas con cautela, incluso mantenerlas en secreto de Brom. De regreso en la casa de Jode, encontró a Brom frustrado tras intentar, sin éxito, obtener información oficial de Brand, el administrador de comercio. Brom, irritado por su inflexibilidad, decidió que dedicaría la semana a enseñarla a leer para luego ejecutar un plan alternativo. Así, Eragon inició un nuevo aprendizaje que lo absorbió por completo. Los días en Teirm transcurrieron entre lecciones de lectura, entrenamientos y visitas a Saphira. Sin embargo, los rumores de ataques y desapariciones en la costa recordaban que la sombra de la guerra seguía creciendo. Finalmente, Brom anunció que pronto pondrían en marcha su plan. Esa noche, mientras Eragon luchaba con sus pensamientos y deseos de una vida normal, los sueños lo arrastraron, y en uno de ellos vio a una joven encadenada en una celda oscura, llorando bajo la luz de la luna. Despertó conmovido, las lágrimas corriendo por su rostro antes de hundirse de nuevo en un sueño inquieto. Eragon, al despertar, se preparó su arco y aligeró su equipo, dejando a Zarrock atrás para evitar retrasos. Brom y Jode lo acompañaron rumbo al castillo de Teirm, sorteando guardias con calma fingida. Una vez dentro, sobornaron a un guardia y se adentraron hasta la sala de registros, donde encontraron montones de pergaminos. Jode los organizó en busca de menciones del aceite, mientras Brom y Eragon revisaban uno a uno los documentos. Mientras trabajaban, Eragon sintió una presencia extraña. En la ventana apareció Solenboom, con ojos rasgados y dientes afilados. Comunicándose mentalmente, advirtió al joven que los soldados estaban ya en camino, pues el guardia sobornado había revelado su entrada. Con enigmáticas palabras recordó también el misterioso consejo sobre el árbol y la bóveda. Acto seguido, desapareció. Eragon comprendió que debía apresurarse antes de ser descubiertos. Alertados, Brom y Jode aceleraron la búsqueda hasta terminar con los registros más relevantes. Apenas lograron guardar las pruebas, 3 soldados aparecieron exigiendo explicaciones. Fingiendo estar perdidos, Jode respondió con nerviosismo. La puerta estaba cerrada y los guardias, incapaces de hallar nada sospechoso, escoltaron al grupo hasta la salida. Eragon, aliviado, apenas pudo contener el júbilo, aunque Brom le pidió mantener la calma hasta llegar a casa. De vuelta en el estudio, Jode desplegó un mapa de la Geisha y junto con Brom analizaron las rutas de los envíos del aceite. Descartaron varias ciudades hasta que las sospechas se centraron en Dras Leona. Así que el plan de viaje estaba decidido, aunque Eragon sintió un peso en el corazón. La distancia y el peligro lo abrumaban. A la mañana siguiente, tras despedirse de Jode y Ellen, Brom y Eragon emprendieron su marcha. Solenboom desde las sombras los observó alejarse con una mirada que parecía saber más de lo que mostraba. Durante el camino, Eragon llamó a Saphira para disfrutar de un breve vuelo sobre las colinas, pero la ligereza del aire pronto dio paso al peso de las preguntas. Había demasiados misterios entrelazados en su destino y Brom ya no pudo seguir callado. Con voz grave, el anciano confesó que los jinetes no habían desaparecido del todo. Aún quedaban 3 huevos de dragón arrebatados por Galbatorix en la última gran batalla contra los suyos. Ahora solo restaban 2, pues el tercero había eclosionado en Saphira. Aquellos huevos, explicó, eran el centro de una guerra secreta. El rey buscaba desesperadamente a los elegidos que podrían hacerlos despertar bajo su dominio, mientras la resistencia, los Varden, intentaban impedirlo a cualquier precio. Ante la insistencia de Eragon, Brom relató cómo ese huevo había escapado de las manos del tirano. Años atrás, él mismo había conspirado con Jode para herir al imperio. Con la ayuda de los Varden, idearon el plan para robar los huevos de dragón, pero la operación fracasó. Solo uno fue sustraído y el ladrón desapareció sin dejar rastro. Brom y Jode fueron enviados a recuperarlo, iniciando así una cacería que se convirtió en una de las más legendarias de su tiempo. Fue entonces cuando apareció Morzan, el último de los apóstatas, quienes habían traicionado a los jinetes para servir a Galbatorix. Morzan era su más fiel seguidor, cruel, poderoso y el primero en unirse a su causa. Brom lo enfrentó en duelo en Gilead, una batalla feroz que selló ambos destinos. En aquel combate,
Bron terminó con la vida de Morzan y recuperó el huevo que años después eclosionaría para Eragon. Además, desde ese momento, tomó como posesión el arma de su enemigo, Zarrok. Desde entonces había vivido oculto, esperando de nuevo el jinete que, sin saberlo, sería su legado. Mientras Eragon asimilaba aquellas revelaciones, el peso del pasado se posó sobre él como una sombra que apenas comenzaba a desplegarse. Mientras la plática estaba tomando forma, un accidente en el bosque le rompió la muñeca justo antes de descubrir huellas de Urgals. Bron lo obligó a huir apresuradamente. En plena persecución, Saphira los defendió, y Eragon, forzando la magia, abatió a 2 enemigos, aunque casi agotó su vida en un intento. Saphira lo rescató en sus garras y entre el dolor y cansancio, Eragon se hundió en un sueño turbulento. El muchacho despertó en un claro del bosque, confundido y adolorido, con un férreo entablillado en el brazo. Sus intentos de comunicarse con Saphira fracasaron y la soledad lo envolvió. Hambriento, se alimentó de un estofado dejado allí, aunque ni las alforjas ni los caballos estaban presentes. Para pasar el tiempo, intentó practicar la magia que Bron le había enseñado. Evocó en el agua la imagen de Saphira, que apareció volando con Bron en su lomo para su alivio. Así decidió buscar a Roran, a quien también logró ver, aunque con un aspecto más endurecido. Su curiosidad lo empujó a intentar algo insólito: usar esta magia para ver a la misteriosa mujer que había visto en sus sueños. Para su asombro, la vio realmente en una celda, y lo más perturbador fue que ella lo miró directamente antes de desvanecerse. El regreso de Saphira y Bron rompió su inquietud, pero la furia de su maestro cayó sobre él. Bron lo reprendió con dureza por usar la magia de manera imprudente contra los Urgals. Lo que casi lo había matado había dejado sus enemigos vivos que ahora podían alertar al Imperio. Además, lo acusó de actuar con arrogancia e irresponsabilidad, lo que había empeorado la situación y había traído la atención de un nuevo líder Urgal. Aunque Eragon intentó disculparse, Bron dejó claro que los errores podían costarle la vida y que su falta de criterio era un peligro mayor que su falta de poder. Durante los días siguientes, Bron lo sometió a rigurosos entrenamientos, forzándolo a pensar en estrategias de combate y a dominar tanto su mente como su cuerpo. Mientras tanto, Eragon reflexionaba sobre la misteriosa mujer de la visión. Bron reconoció que era algo extraño, pues era imposible que alguien notara que estaba siendo observado mediante esa magia. La incertidumbre de esa revelación quedó flotando entre ambos. Con el paso de las semanas, el grupo cruzó el camino hasta llegar al lago Leona. Allí, Saphira y Eragon compartieron un momento de alegría al lanzarse y sumergirse en sus aguas cristalinas. Aquella unión fortaleció su vínculo y le devolvió cierta esperanza, aunque la exigencia del entrenamiento con Bron nunca disminuyó. En una de sus prácticas, Eragon logró vencerlo en combate, lo que sorprendió al viejo maestro. Bron reconoció entonces que no tenía más que enseñarle sobre la espada y que su talento era excepcional, aunque le advirtió que jamás subestimara a un elfo, a los Razak o a otras criaturas mágicas. La conversación se desvió luego hacia los peligros de un duelo mágico. Bron explicó que el verdadero combate entre magos no residía en lanzar hechizos, sino en penetrar la mente del adversario, lo que exigía un conocimiento y una rapidez de pensamiento extremo. Advirtió que incluso los más experimentados solían morir en cuestión de segundos en tales enfrentamientos, y aconsejó a Eragon huir si alguna vez se encontraba en esa situación. El viaje los llevó finalmente a Drasleona, una ciudad oscura, sucia y opresiva, dominada por la sombra de Helgrind, una montaña de 4 picos, y por un culto cruel que veneraba esta montaña. Allí, Bron y Eragon investigaron el rastro del aceite usado por los Razak. Descubrieron que era enviado regularmente desde la ciudad hasta Helgrind, junto con esclavos que nunca regresaban. Aquello confirmó que la guarida de los Razak estaba en aquel siniestro lugar. El hallazgo avivó en Eragon el deseo de venganza, pero también abrió un dilema interno. Saphira lo enfrentó, recordándole que no podía vivir aferrado a su pasado ni pretender recuperar una vida normal. Después de su venganza contra los Razak, ¿después qué? Tarde o temprano debía decidir entre unirse a los Varden, miembros de una alianza que se oponía al gobierno del rey Galbatorix y su imperio, o rendirse ante el rey. Eragon, con pesar pero firmeza, reafirmó que su destino estaba con los Varden. Tras un día entero en Drasleona, Eragon despertó en soledad, encontrando un mensaje escrito con carbón en la pared por Bron, quien le indicaba que estaría ausente hasta la noche.
Con unas monedas dejadas bajo el colchón, le animaba a explorar la ciudad, con la advertencia de mantenerse inadvertido y no acercarse al palacio. Aunque deseaba no tener que ir siempre armado, se colocó el arco y salió a recorrer las calles. Su paseo, sin embargo, lo llevó a un escenario de horror, un mercado donde se vendían a personas. Contempló con indignación cómo hombres, mujeres y hasta una niña eran vendidos como mercancía, tratados como simples bienes. La ira lo llevó a casi invocar la magia para liberarlos, pero la razón le recordó que sería inútil. Serían recapturados y él mismo caería en manos del imperio. El dolor lo acompañó mientras se alejaba, reflexionando que junto a Saphira podría luchar contra esas injusticias. Comprendió que sus dones como jinete debían estar al servicio de los demás, o de lo contrario, no tendría derecho a ser llamado un jinete de dragón. Sus pasos lo llevaron hasta la imponente catedral de Drasleona. Sus torres y esculturas parecían figuras retorcidas y sus inscripciones en la lengua antigua evocaban desapego y transitoriedad. Al entrar se encontró rodeado por un ambiente gélido, solemne y casi eterno. La grandeza del altar y las vidrieras que mostraban escenas de odio y dolor lo impresionaron profundamente. Eragon, con respeto, inclinó la cabeza ante aquel lugar, aunque no para rezar, sino como homenaje a las memorias de sufrimiento que habitaban sus muros. Sin embargo, la solemnidad fue interrumpida por la aparición de los Razak en la entrada. El odio acumulado en Eragon estalló en un rugido mientras disparaba flechas contra ellos. Los monstruos esquivaron con una rapidez antinatural y pronto soldados irrumpieron en la catedral. Atrapado, Eragon escapó por pasillos y dependencias derribando puertas con magia hasta acabar en un jardín cercano. Con un esfuerzo desesperado logró escalar un muro y huir, aunque los Razak lo persiguieron. Exhausto, se perdió en la multitud del mercado, refugiándose bajo un carro. Con el corazón latiendo con furia, se comunicó con Saphira, advirtiéndole del peligro y pidiéndole que avisara a Brom. Reunidos más tarde en la posada, ambos huyeron a caballo de Drasleona perseguido por soldados y con las puertas de la ciudad cerrándose ante ellos. Brom, usando su poder, derribó a los guardias, mientras Eragon detuvo las puertas con magia permitiendo que ambos escaparan. Una vez fuera se encontraron con Saphira y aunque ella deseaba permanecer en el aire, el fuerte viento los obligó a continuar por tierra, enfrentando tormenta y oscuridad. Durante la noche, al acampar, Eragon cuestionó cómo los Razak habían dado con ellos. Brom explicó que probablemente algún espía en el palacio había alertado de su presencia. Sabía que volver a Drasleona sería imposible durante años. El peligro se intensificaba, pues los Razak solían ser más letales en la oscuridad. Brom y Eragon se prepararon para turnarse en la vigilancia nocturna. Eragon, mirando a la nada, se adentraba en la penumbra, creyendo haber visto un movimiento extraño, para luego un golpe repentino en la cabeza derribarlo, acompañado del rugido de Saphira. Eragon quedó inconsciente y comenzó así la captura a manos de los Razak, dando inicio a un nuevo tormento. El chico recobró la conciencia tras la huida de los Razak, con la mente despejada, pero con un dolor agudo en las costillas que apenas le dejaba respirar. Atado aún, vio a Saphira cubrirlo con sus alas, protegiéndolo. Sin embargo, fue un desconocido quien había encendido el fuego y roto las cadenas. Frente a él estaba un joven de aspecto recio y sereno, armado con arco, espada y un extraño cuerno blanco. Se llamaba Murtagh. Había seguido a los Razak, pues los consideraba también sus enemigos. Eragon liberó sus ataduras con magia, pero sus costillas quebradas lo hicieron caer. Saphira, desconfiada, permitió al fin que Murtagh lo ayudara y revisara sus heridas, descubriendo la gravedad de los golpes. Brom, en cambio, estaba al borde de la muerte. Los Razak lo habían apuñalado con una daga que había atravesado las costillas. Con el apoyo mental de Saphira, Eragon logró cerrar la herida con un hechizo de sanación, aunque admitió que no podía reparar el daño interno. Murtagh permaneció junto a ellos y construyó un improvisado lecho para que Saphira transportara al anciano. Refugiados en una cueva, cuidaron de Brom, pero su estado se deterioró rápidamente. Eragon, exhausto tras los eventos del día, se permitió finalmente descansar. Sabía que necesitaba recuperar fuerzas para poder asistir a Brom en su recuperación. El anciano había sido más que un mentor para él. Era su gran aliado, su brújula en medio de la incertidumbre, y no podía abandonarlo ahora que más lo necesitaba. Con esa determinación, se entregó al sueño
esperando que al despertar pudiera ayudar a su viejo amigo. Sin embargo, no le fue permitido descansar en paz. Eragon fue despertado bruscamente por Saphira al descubrir que Brom se encontraba en medio de una crisis. Entre él y Murtagh lograron sujetarlo hasta que cesaron las convulsiones. La fiebre del anciano era tan intensa que se percibía a distancia. Al pedir vino con urgencia, Brom reveló su secreto. Usando el vino, lavó sus manos, y así fue que apareció la Gateway Ignacia, prueba de que Brom había sido un jinete. Con voz debilitada, confesó que en su juventud fue elegido por los jinetes y que tuvo una dragona llamada Saphira, que sin embargo, ella cayó en batalla. También narró la traición de Morzan y la ascensión de Galbatorix, que marcaron su vida. Lleno de pesar, instó a Eragon a proteger a su Saphira, pues sin ella, la vida carecería de sentido. Mientras su vida se apagaba, Brom le otorgó a Eragon su bendición y le susurró 7 palabras en la lengua antigua que solo debía usar en necesidad extrema. Finalmente, agotado, se entregó a la mayor de las aventuras, dejando a Eragon y a Saphira sumidos en un dolor inconsolable. Con solemnidad, Eragon lo enterró mediante magia en una tumba de piedra, sobre la cual erigió un monumento con runas que lo recordaba como jinete y como un padre para él. Saphira, con un gesto final, transformó la tumba en un diamante eterno, garantizando la paz de Brom por toda la eternidad.